Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de 125 aniversario del natalicio de Mario Briceño Iragorri. En honor al natalicio del intelectual trujillano Mario Briceño Iragorri, se llevaron a cabo una serie de actividades conmemorativas para recordar su vida y obra, pero también para reflexionar sobre la vigencia de la misma. Se desarrollaron dos actividades fundamentales. El 14 de septiembre, en el auditorio de la Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo, SADET, se realizó un conversatorio sobre la obra de Briceño Iragorri con un panel conformado por 7 expositores que disertaron sobre el político y escritor venezolano más importante de la primera mitad del siglo XX, nacido en tierras trujillanas. En el día central, 15 de septiembre, fecha del natalicio, se ofreció una misa solemne en la catedral del municipio de Trujillo y luego se visitó la biblioteca pública, donde se firmó un documento con el objeto de iniciar su recuperación como centro del pensamiento de Mario Briceño Iragorri. Todo ello con el propósito de que el pensamiento del trujillano sea institucionalizado en sus diversos campos, social, económico, político, para lograr una estructuración ontológica que pase del conocimiento intelectual al campo objetivo y sirva al desarrollo del Estado Trujillo, como indicó uno de los organizadores, Giovanni Castellano, vicerrector de la ULA Núcleo Rafael Rangel. De este homenaje y sus propósitos hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, Mario Briceño Iragorri, Sashenka, para mí es de esos venezolanos íntegros que, independientemente de quien estuviera en el poder o de el andar de aquellos que estuvieron en el poder en un momento determinado, siempre contó con un profundo respeto de los que lo rodeaban. Tuvo cargos en tiempos del gomecismo, los tuvo cuando Medina, por supuesto, y luego de que le dan el golpe a Medina, está preso unos días, pero después, bueno, lo dejan libre. No se tuvo que ir del país y más bien lo premiaron, le dieron unos premios por su obra literaria. Yo siento que en él hubo siempre un afán por un país. De esos hombres que se echaron a un país encima para pensarlo, y pensarlo en el caso particular de Venezuela significa además sufrirlo profundamente. Estamos hablando de un hombre siempre preocupado por el futuro, por el devenir de la nación venezolana, y es de esas voces que lamentablemente es muy, muy actual, porque todo lo que decía y advertía sigue siendo una advertencia vigente. O sea, no ha cambiado. A uno lee lo que figuras como él decían, o Alberto Adriani,
o en un momento determinado Uslar, Pietri u otros, y uno ve que fueron décadas y décadas advirtiendo y como unos profetas incómodos, ¿no? Además, yo en él encuentro también un paralelismo un poco con la figura de Ramón J. Velázquez, no solamente porque los dos eran andinos, sino que estuvieron vinculados con trabajo documental, uno en el Archivo de la Nación, otro en las ediciones del Congreso de la República, y porque también, independientemente de los gobiernos que estuvieran, había un respeto hacia su figura, había una reivindicación de lo civil. Yo celebro en Briceño Iragorri, en Picón Salas, en Ramón J. Velázquez, a el andino venezolano en su condición de civil, como uno puede pensar en Leonardo Ruiz Pineda, por ejemplo. Es el andino venezolano en su condición de civil y en los aportes centrales, fundamentales, que brindaron a la nación venezolana y que siguen brindando al día de hoy. Estamos hablando de una región que ha dado muchos presidentes de la nación, de una impronta militarista importante y fuerte, y ellos fueron unos símbolos o representaciones de lo civil. Entonces, una preocupación por el país, en el caso de Briceño Iragorri, particularmente por su identidad y también por el lugar de los civiles o de los civiles entre nosotros. Entonces, creo que Mensaje sin Destino sigue siendo un mensaje sin destino. Y eso nos debería a todos invitar a leer e indagar un poco en aquello bueno que también hemos sido a lo largo de los siglos y no solamente en aquello por lo que podemos sentir vergüenza. Yo, como tantos muchachos en su momento en este país, veía los textos de don Mario en el bachillerato y algunas menos a nivel universitario, ya un poco más hacia su digamos, su obra literaria, ¿no? Porque obviamente por cuestiones evidentemente del área de formación. Y ya en ese entonces, que fue hace un tiempito, a mí me causaba impresión que una persona que había escrito hacía tanto tiempo, porque además su fallecimiento fue también temprano, dijera cosas que tenían tanto que ver con esa Venezuela que yo estaba viviendo. 30 años después siguen teniendo vigencia. Creo que Mario Briceño Iragorri es una de esas figuras que además representan en buena medida la venezolanidad, entendiéndola en esa capacidad de verse en su tiempo. En la vida, además tuvo una vida realmente trepidante, vivió en muchos países, fue embajador de Centroamérica, porque en ese momento era como una concepción más de Centroamérica que de naciones independientes, que efectivamente tuvo una participación en el gobierno de Gómez, en el de López Contreras, en el de Medina, pero que después en líderes democráticas como URD también tuvo una participación. Es así ya más conflictivo su salida del país, pues, ¿no? Sin embargo, antes, a pesar de todo, había podido seguir haciendo una vida vinculada al quehacer político, social y cultural venezolano. Yo destaco, tú hablabas hace unos minutos, bueno, de esa imagen del andino, ¿no? Y yo creo que la región andina, a pesar de ser una región, tiene sus diversidades como todo. No es lo mismo ser andino del Táchira que ser andino de Trujillo, ni que ser andino de Mérida, y no desde jerarquías morales o de estatus,
sino que tienen su diferencia en su relación con el mundo. Y bueno, don Mario era como un característico trujillano. Y esa herencia trujillana, por así decir, al país, donde además en su vida universitaria, en esos civiles, en muchos ilustres y otros menos, pero trabajadores que han construido memoria del país, él es una figura destacada desde muchos puntos de vista. Y yo creo que lo que más, para mí, humildemente, podría ser es justamente haber sido un gran lector del país en sus distintos momentos. Porque siendo un hombre que nació a finales del siglo XIX, que tuvo una vida modesta, pero acceso afortunadamente a la educación, que vivió el gomecismo, sus postrimerías, en los otros gobiernos de corte militar, pero bueno, obviamente más suaves en su, digamos, en su manejo del poder, de lo que pudo ser Gómez, y cómo fue una persona que no se quedó con esa mirada de un tiempo, sino que tuvo la inteligencia y la capacidad de abrirse a los cambios y las transformaciones que también se estaban dando en el país y en el mundo, y en función de eso seguir construyendo pensamiento y seguir construyendo reflexión sin perder de vista lo que siempre fue su norte, que era Venezuela. Creo que es más que merecido. Cuando el centenario de don Mario también se hicieron actividades conmemorativas en Trujillo y en otras partes del país. 125 años de un natalicio, y que sigamos leyendo y que sigamos encontrando en sus páginas tanto que nos cuenta y tanto por trabajar. Bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Habla de la visión de don Mario, pero también de los asuntos siempre urgentes de la venezolanidad y muchas veces nunca atendidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ambos esperamos que este programa, en homenaje a don Mario Briceño Iragorri, convoque a su lectura y reflexión en torno a su obra. ¿Con quién conversamos? Con Beatriz Briceño Picón. Beatriz Briceño Picón, humanista y periodista, nacida en San José de Costa Rica. Hija menor octava de Josefina Picón y Mario Briceño Iragorri. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Navarra y Complutense de Madrid. Vivió en España e Italia durante el exilio de don Mario y luego 10 años en Madrid después de su muerte. En 1983, la familia dio inicio a la Fundación Mario Briceño Iragorri y desde entonces ha estado cerca de todas las iniciativas que han mantenido vivo el legado de este venezolano. Buenas, señora Beatriz, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer para nosotros recibirla hoy en el programa para hablar, además de todos los eventos y homenajes, memorias, conversatorios que se están haciendo a razón del 125 aniversario del natalicio de don Mario Briceño Iragorri. Yo tengo una pregunta para usted. Mario Briceño Iragorri tuvo una vida digna de una obra literaria, porque vaya que fue una vida en la que viajó por el mundo, nos representó a nivel diplomático, fue escritor, tuvo por supuesto una vida política, bueno, el exilio, tantas cosas, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿por qué el interés permanente de don Mario en la transformación política de Venezuela? Bueno, esa pregunta es importante, pero pienso que habría que, más que en la transformación política, en buscar lo esencial de la vida del venezolano. Y yo creo que eso fue su pasión desde los años 20, de finales de los años 20, cuando él empieza con Caracciolo Parra León a investigar sobre la historia. Y de ahí surgen, diríamos, las lecturas, lecturas venezolanas, porque fueron en el año 1926, pero esto surge Tapices de Historia Patria,
que pienso que es como la base, el libro que dio un sentido a tantas cosas, que yo creo que eso es algo que no se puede olvidar, porque él fue el que buceó para deshacer ese hiato que decía que había entre la República y la colonia, o entre la colonia y la República, para ir más directamente, y se dio cuenta que no había ningún hiato, que lo que pasa es que por razones políticas, por razones culturales de ese momento, había querido, bueno, parecía que Venezuela había empezado en 1810, 1811, y no se dio el reconocimiento objetivo, real, que había tenido la colonia como lugar y tiempo de esa decantación de la hispanidad con la herencia indígena y con los nuevos afrodescendientes que vinieron a Venezuela. Es decir, ese momento, esos años tan importantes que fueron los que él luego plasmó de una forma nueva en Tapices de Historia Patria, y que luego dieron su continuidad de introducción y defensa de nuestra historia, que luego aparecen en Mensajes sin Destino, porque Mensajes sin Destino no habría podido ser sin lo anterior. Es decir, yo creo que esa línea medular es la forma de ver Venezuela y de buscar nuestra identidad. Y él decía que nuestro país tenía, y lo dijo en Mensajes sin Destino, había en nuestro país una crisis de pueblo, que decía, que no del pueblo, sino de pueblo. ¿Por qué? Porque habíamos visto, no habíamos sabido ver la historia, no habíamos sabido profundizar en el pasado por razones, no sé, de estas cosas políticas, de politiquería, podríamos decir, que ha habido siempre en el país. Sí. Entonces no vamos al fondo de las cosas. Entonces yo creo que esa es la razón. Yo creo que lo más importante no es que no era que en un momento determinado escribió aquello o esto sobre Venezuela, que fue su pasión, porque eso sí, él mismo lo decía. Sí. Y se lo dijeron otras personas. Él hubiera podido tener un nombre más internacional con su capacidad de análisis, con su pasión por el mundo, por todo, si él no se hubiera dedicado tanto a Venezuela. Pero es que a él le preocupaba que Venezuela no encontrara su propia identidad, cosa que podemos decir que en este momento todavía los venezolanos no han de verdad asumido lo que significó todo ese hacer de la colonia, de la independencia, y luego todas estas crisis que hemos tenido en todo este tiempo de la democracia. Señora Beatriz, ahora, ¿usted considera que la obra de Mario Briceño Iragorri ha sido olvidada en Venezuela? ¿Se ha dejado de leer o quizás en el extranjero se le lee más, o en el interior del país que en Caracas? ¿Cuál es su percepción de esto? Bueno, mira, yo creo que no es que se ha dejado de leer. No se ha dejado de leer, de hecho, porque ha habido muchas, en distintas bibliotecas, hay personas, estudiosos. Lo que pasa es que no es una obra fácil y ligera, y que tiene que aprenderse en familia y en la escuela. Y aprender a apreciar lo que es Mario Briceño Iragorri como un hombre que verdaderamente trabajó por eso que hablábamos anteriormente, de la identidad venezolana, de lo que significa ser venezolano, de lo que como fuerza, no como una aureola de bienestar o de lo que sea, sino como una fuerza que nos empuja a consolidar nuestra identidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que en este momento, y perdón por la interrupción, que pensáramos en la gente que está fuera del país, tanto los que están disfrutando de una circunstancia como los que están sufriendo, como los que no tienen que comer o como los que están simplemente llevando banderas por distintos sitios, que han estudiado ellos profundamente qué es lo que tienen, ese sentimiento. Yo creo que sería bien interesante a esos venezolanos poderles potenciar un sentido de patria, un sentido de lo que ha significado nuestro ser de pueblo, y que lo hemos ido vendiendo poco a poco. No lo sé, yo creo que Mario Briceño Iragorri se ha leído. De hecho, en el Pedagógico de Caracas, el Centro de Investigaciones Históricas lleva el nombre de Mario Briceño Iragorri. En la Universidad de los Andes, en el núcleo de Trujillo, en el núcleo de Rafael Rangel, está el Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas Mario Briceño Iragorri. A lo largo de estos años se han creado varias cátedras en la Universidad del Zulia, en la Universidad Cecilio Acosta, en la Universidad de Carabobo,
Es decir, hay cátedras María Briceño Iragorri. Sí. Muchísimos años la biblioteca de la Escuela de Historia de la Universidad Central llevó el nombre de María Briceño Iragorri. Es decir, y ha habido gente de todos los lados políticos. Yo recuerdo Héctor Mujica, Sí. bueno, mucha gente de los que pueden oír este programa lo conocieron o oyeron hablar de él, Claro. pero que era un comunista Ujú. que apreció muchísimo a Mario Briceño Iragorri, y él siempre me decía, mire, Beatriz, yo creo que un libro fundamental que deben tener los venezolanos en su mesa de noche es El caballo de Ledesma. Así es. Entonces, a mí me llamaba la atención que de un lado y otro, claro, él fue un hombre que desde su conversión en los años veintitantos en Mérida, Ujú. cuando después que había perdido la fe, desde esa conversión suya, resulta que él fue un hombre que fue, como diríamos, destilando, puliendo su sentido de amor a Cristo. Tal es así que incluso llegó a, diríamos, a tener un aprecio por su fe católica, pero al mismo tiempo buscaba un Cristo que no fuera un Cristo almibarado, ni un Cristo, sino que fue lo que él llamó, porque lo encontró en Giovanni Papini, el Cristo callejero. De hecho, se han escrito en estos días varios artículos, creo que 3 artículos en Trujillo, en Valera, sobre el Cristo callejero de María Briceño Iragorri, que es el Cristo del Papa Francisco, que es el Cristo que dice, no es el Cristo, Cristo tiene que estar dentro de la iglesia, porque el Cristo es Eucaristía, pero Cristo, al estar en nosotros, en los católicos, tiene que ir a la calle. Así es. Y ahí es donde se tiene que realizar Cristo, en el trabajo, en el servicio, en el aprecio, en la generosidad, en la solidaridad. Y eso es lo que no hemos visto. Tenemos una sociedad cristiana que no es cristiana, que es más bien capitalista salvaje que cristiana. Yo creo que esos son de los problemas que estamos nosotros viviendo, Algunos ¿no? de los problemas. Por eso me imagino, además, entendiendo la importancia de ese encuentro con la fe de Mario Briceño Iragorri, que usted comentó en una entrevista televisiva que su papá era muy nietzscheano y después se encontró con esto. No sé si nos puede contar un poquito de Bueno, esa sí. anécdota también. Bueno, sí, eso es interesante porque realmente papá fue un hombre muy inquieto, que empezó a leer desde muy niño, un hombre en ese Trujillo que era materialmente no voy a decir que una aldea porque me van a mandar no es una aldea, porque además acabo de estar en Trujillo y creo, viéndolo cada vez más con ese monumento de la paz encima, digo, caramba, en Trujillo se firmó la guerra, ahora tenemos que firmar la paz. Y yo creo que el nombre de la paz de Trujillo, en función está José Gregorio, Mario Briceño Iragorri, el recuerdo de Cristóbal Mendoza y tantas personas de Trujillo. Ahora mismo he visto hace poco, este año, una entrevista que le hicieron a Calderón Berti en Madrid con respecto al país, y uno decía, eso es un trujillano. Es que hay una cantidad de trujillanos que verdaderamente, aparte de hablar bien, que a mí me gusta mucho cómo hablan, resulta que tienen, no sé, que tienen algo metido en las venas, que es muy importante por la patria, y no son nada ni petulantes, ni se creen que son los que van a gobernar el país, ni nada de estas cosas, sino se creen algo como profundo. Yo cada día pienso que habría que analizar más lo que ha pasado en Trujillo, que de hecho en este momento, cuando uno dice que el primer beato y el primer santo de Venezuela es de Trujillo, y no es porque estuviera todos los días chupando velas, por decirlo así, sino porque era un científico, un médico insigne que aportó a la ciencia en Venezuela tanto como él aportó. Pero yo creo que, bueno, así andamos. Así, yo bueno, no sé por dónde ustedes quieran que sigamos. Pero seguimos. Ahora vamos a hacer una pausa y en la segunda parte del programa seguimos conversando también sobre el homenaje, pero sobre todo también sobre la vida y obra de don Mario Briceño Iragorri. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 125 aniversario del natalicio de Mario Briceño Iragorri? ¿Con quién conversamos? Con Beatriz Briceño Picón. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Muy bien, señora Beatriz. Volvemos nuevamente Alfabeto del Mundo a continuar conversando.
Y yo le quería preguntar, ¿qué elemento del pensamiento de Briceño Iragorri considera que hace falta entre nosotros hoy en día? Bueno, yo digo que lo más importante es que nosotros pudiéramos sembrar el Briceño Iragorri en las familias y en las escuelas, porque es allí donde realmente el niño o el joven va a empezar a poder nutrirse de esa, por ejemplo, de mi infancia y mi pueblo. Hay que ver el aprecio que tuvo mi padre a lo que es el ser familiar, y eso que a él le tocó duro. Le tocó duro porque su padre murió cuando él tenía 12 años y tenía 4 hermanos más. Entonces su madre quedó viuda, mi abuela Iragorri, siendo los Iragorri gente que las Iragorri se habían casado con gente de medios económicos elevados en Trujillo, pero mi abuela no, mi abuela se había casado con un briceño valero que todos venían de San Lázaro y que resulta que habían sido todos modestos maestros aldeanos. Entonces realmente, bueno, tuvo que empezar a trabajar mucho, pero que tuvo, desde esa formación de la antepasada, la abuela de San Lázaro, él fue como decantando por su padre y su madre a que digamos, lo más importante era la transmisión de pensamiento, de valores, de actitudes, de todo esto que se empieza en la familia. Y si no se hace en la familia y la escuela tiene muy poco que arreglar, entonces aquí eso es lo que tiene que venir. Ahora, nos encontramos en un momento del mundo donde la familia ha sido destrozada o está siendo destrozada, y en Venezuela donde muchos hogares a lo mejor están rotos. Entonces es difícil, pero sí podemos decir que la escuela en este momento es subsidiaria de la familia, así como el Estado tiene que ser subsidiario de la escuela, y como la sociedad y como los medios de comunicación tienen que ser subsidiarios también de la escuela, de la familia y de todo el mundo, pues, porque ahorita los medios son la escuela paralela, como siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, pero Exacto. yo pienso que lo que tiene que ir de don Mario es pensar esa identidad venezolana, ese amor a la tierra, está en alegría de la tierra, ese valorar el paisaje, las virtudes pequeñas, no vamos a llamar las grandes virtudes de la heroicidad. Por eso el civilismo que él puede representar, de un héroe civil, así fue llevado cuando lo trasladaron al Panteón Nacional. Sí. Y yo creo que la patria necesita muchos héroes civiles que a lo mejor no tengan que ir al Panteón Nacional, ni muchísimo menos, porque al Panteón Nacional va uno u otro, no porque sea más importante, sino porque, vamos a decir que le tocó en la feria de la vida, pues, le tocó irse al Panteón, porque hay mucha gente que a lo mejor ha hecho muchísimo y que nunca va a tener un lustre social ni cultural tan importante, porque no encontró quien se lo dijera a los demás, o quien lo valorara, o quien lo apreciara. Eso es lo que pasa siempre. Pero pienso que sí, don Mario puede y debe seguir aportando, digamos, de toda su pasión de la enseñanza desde los pueblos, desde lo regional hasta lo nacional, hasta lo internacional. Porque a él incluso, y perdón que aquí hago también que me voy un poquito más, No hay problema. que el tema, por ejemplo, del nacionalismo, uno sabe que la palabra nacionalismo tiene muchas lecturas, y que la palabra nacionalismo en Europa más bien es un pecado. Ser nacionalista es casi como ser nazista o ser fascista o ser no sé qué. Sin embargo, el nacionalismo en Venezuela, que es ese nacionalismo de Briceño Iragorri, fue simplemente en un momento del país donde nosotros no nos habíamos encontrado a nosotros mismos y estábamos perdiendo esa identidad, porque el petróleo no nos hizo que nos viniéramos del campo, nos dio una pasión del oro negro, y entonces la gente miraba hacia el norte. Ese nacionalismo nuestro es simplemente una defensa de lo nacional, de lo propio de nuestra propia identidad, frente a ese que no era internacionalismo, sino que era imperialismo que venía de Norteamérica. En ese momento estaba efectivamente claro, y el papá lo decía: mi nacionalismo no va contra el internacionalismo, sino va contra el imperialismo, y concretamente en este caso era el imperialismo norteamericano. Y uno dice, un hombre que defendió tanto la hispanidad,
y que valoró que Venezuela se había hecho madura gracias a esa hispanidad que se nos había dado, pero que ya nosotros ya habíamos hecho una independencia y cuando nos independizamos y vamos a ser un poco maduros en el país, entonces nos entregamos a otro imperio. Entonces yo creo que eso a cualquiera le saca el mal de altura, pues, o el mal de bajura. Pero, bueno, pero efectivamente yo creo que ahí viene el tema de lo de, digamos, de plantearse incluso las tradiciones. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo una campaña que no es campaña admirable, pero que es una campaña que a lo mejor es una campaña utópica. Yo no creo que sea tan utópica, porque acabo de estar en Notú y Ajá. estuve allá con José Gregorio pidiéndole que me diera luz en este sentido, porque yo digo, ¿cómo es posible que nosotros en nuestro país, siendo un país que ha sido católico, con una tradición cristiana, resulta que la Navidad se haya convertido en un lugar donde el niño Jesús no tiene el sitio que le corresponde desde un punto de vista cultural y religioso, sino que se ha convertido en el proveedor de los regalos de los niños en la casa? Entonces, Ajá. ¿qué te trajo el niño Jesús? ¿Qué no te trajo el niño Jesús? El niño Jesús es el gran regalo en el mundo. Claro, claro. Otro de los aspectos que nos convoca, es además de traer la obra de Mario Briceño Iragorri a las nuevas generaciones, yo recuerdo haber leído la obra de Mario Briceño Iragorri en mis tiempos de bachillerato, porque sí es una, en tanto obra de estudio, está uno más grandecito, ¿no? Uh-huh. Y yo acompaño alumnos de bachillerato en sus estudios y están en muchos colegios leyendo a Mario Briceño Iragorri, además de a Mariano Picón Salas, por ejemplo, ¿no? Se ha retomado, cosa que considero importante. Ahora yo le pregunto, en este marco, en este año jubilar, ya sabemos que se realizaron bueno, en el marco, por supuesto, del propio cumpleaños, lo que fue el 14 y el 15 de septiembre, actividades en Trujillo, en el marco de la universidad, también la misa que se realizó en su memoria. ¿Qué nos puede contar de los planes de todo este año jubilar, además de lo ya acontecido? Bueno, realmente yo creo que a mí me impresionó el fuego que se encendió en Valera y Trujillo por toda la gente allí. Y ellos se llamaron los amigos de Don Mario. Okay. Los amigos de Don Mario, que dice, y es lo que quieren llamarse así. Además, don Mario tuvo muchos amigos y él quería ser amigo de la gente porque los quería a la gente con mucha facilidad. Se ocupaba de los problemas de la gente. Entonces ellos han querido reunirse y de ahí institucionalizar muchas cosas. Hubo otro encuentro en la Universidad Valle del Monboy, donde hubo 3 ponencias, y siguen trabajando. Ahorita está la revista Cifra Nueva del Centro de Investigaciones Literarias, va a sacar un número especial, y ellos quieren recobrar la casa de Mario Briceño Iragorri y volver a llevar a Mario Briceño Iragorri como la calle, ponerlo a callejear, y eso a él le hubiera encantado, que eso lo mismo que yo decía cuando terminó el año centenario, que escribí una cosa que se llamaba Andar Venezuela justamente, y yo decía que yo quería ver a Mario Briceño Iragorri caminando con la gente joven, como él caminó con el doctor Velázquez, que el doctor Velázquez lo recuerda y siempre lo agradece, porque el doctor Velázquez era un joven estudiante de bachillerato, papá ya era un hombre de la universidad, y decía cómo papá lo caminaba con él y le contaba y lo instruía y lo formaba. Entonces eso a él le impactó, cómo él se ocupaba de un joven como para que verdaderamente sintiera esa pasión por la historia, por la cultura, etcétera. Lo mismo, hay cantidad de historias, incluso, por ejemplo, Guillermo Morón también dice que papá fue el que le hizo la presentación de su primer libro y se lo agradeció eternamente, porque dice que un consagrado no le hace la presentación del primer libro de un novel, y siempre lo decía él, ¿no? Entonces, él se preocupaba mucho de hacer surgir la gente. Él nunca tuvo pensar que él era el que iba a ser el salvador, ni muchísimo menos, no tuvo nunca esa mentalidad. Lo que quería era formar, que se formaran los venezolanos, que se formara la gente,
y que se lanzara al mundo a hacer de Venezuela lo que él soñaba que fuera, que es lo que creo que soñamos todos. Un país con todas las riquezas del mundo, con todas las posibilidades que tiene, con su situación geográfica y con un porvenir que tenía que ser muy bueno para todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, también me escapé un poquito aquí No. de la pregunta, pero bueno, vamos a retomar algo porque yo de verdad que me entusiasmo porque de verdad pienso que el momento, lo que he visto, era lo que he visto en Trujillo, lo que luego vi en Mérida, que ya se constituyó un grupo, y que, bueno, estoy en contacto con la misma Universidad de los Andes, pero son ellos. Yo he estado simplemente como diríamos, sino como la obrera última. Siempre me he dicho que soy la última obrera de todo el quehacer de Briceño Iragorri, o por ser su último tomo de carne y hueso. Pero que lo que quiero es que sus pensamientos, sus ideas puedan insuflar ánimo a la gente para trabajar más por Venezuela y no por sí misma, para hacer de Venezuela un país grande y no un país donde me puedo hacer rico. Papá fue un hombre siempre desprendido totalmente, y le horrorizaban los negocios donde la gente se podía enriquecer. Siempre le horrorizó, porque comprendía que no era lo suyo era darse, escribir, potenciar, animar, enseñar, pero no, jamás lo vi con un afán crematístico, jamás. Así lo recuerdan también todos los historiadores que respetan, especialmente historiadores, pero yo creo que la sociedad entera que respeta, bueno, el legado de don Mario. Yo quisiera, bueno, darle las gracias, señora Beatriz, por todo su tiempo, por además la pasión y el amor que se siente en sus palabras. Bueno, por su padre, por supuesto que lo merece, pero también por la obra que nos dejó su padre a los venezolanos. Muchas gracias por toda esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y siento que a lo mejor más ha sido la emoción que el contenido de todas las cosas que se hayan podido hablar, ¿no? Este era su espacio y aquí honramos con usted la memoria de don Mario. Que tenga una tarde muy bonita. Gracias, Mi. Muchas gracias. Hasta aquí nos trajo el río. A continuación leeremos fragmentos de textos fundamentales de don Mario Briceño Iragorri. De El caballo de Ledesma, de Mario Briceño Iragorri. El jinete solitario. Solo Alonso Andrea de Ledesma, aunque de edad crecida, teniendo a menoscabo de su reputación el volver la espalda al enemigo sin hacer demostración de su valor, aconsejado más de la temeridad que del esfuerzo, montó a caballo. Y con su lanza y adarga salió a encontrar al corsario, que marchando con las banderas tendidas, iba avanzando la ciudad. Y aunque aficionado el draque a la bizarría de aquella acción tan honrosa, dio orden expreso a sus soldados para que no lo matasen. Sin embargo ellos, al ver que haciendo piernas al caballo, procuraba con repetidos golpes de la lanza acreditar a costa de su vida el aliento que le metió en el empeño, le dispararon algunos arcabuces, de que cayó luego muerto, con lástima y sentimiento aún de los mismos corsarios. Así, en su prosero estilo, describe Oviedo y Baños la muerte solitaria y heroica de aquel Ledesma insigne, que sirvió para ejemplo de defensores de la patria, cuando en las postrimerías del siglo XVI, Amias Presten, con sus huestes corsarias, entraba en la ciudad para arrasarla sin piedad. Enjuto, en su añosa contextura que resistió el bravo batallar de la conquista, el indomable hidalgo no miró a la muerte, sino a la dignidad de su persona, y volando la pierna, en un último esfuerzo de hombradía, al viejo caballo de que se acompañó
en los agrios trajines de las fundaciones, salió como nuevo cruzado a enseñar una lección de ámbito perdurable. Ambos a dos había deambulado por las soleadas llanuras de la Mancha. Él era de la poco numerosa, pero sí indestructible familia de Alonso Quijano. Con las aguas del bautizo había reafirmado el parentesco espiritual con Tamaño padrino. El caballo venía de la raza de Rocinante, con seguro entronque en el linaje de Pegaso. Para tal hombre, tal cabalgadura. El héroe dignifica a la bestia hasta hacer con ella la unidad simbólica del centauro. No se puede pensar en el sacrificio de este iluminado sin que aparezca el recuerdo del sarmentoso corcel, de andar pausero, que apenas puede aguantar el peso de las armas con que iba ataviado el viejo extremeño, a quien no rindieron la copia de años que nevaban su cabeza y su barba caballerosa. Si Ledesma cimentó larga estirpe, en cuyas ramas figura nada menos que el egregio trimburo Cristóbal Mendoza. Su caballo dejó prole que, saltando sobre los ventisqueros de América, supo ganar la ancha punta de nuestras perpetuas armas republicanas. Fue el caballo simbólico de la temeridad homérica, hecho a soportar no a hombres guapos y audaces, sino a hombres valientes y de carácter, no a hombres con sogas para la cacería de sus semejantes, sino a espíritus dispuestos al permanente sacrificio por la libertad. Fragmento de Mensaje sin destino. Esta tentativa de ensayo resultará a la postre, por lo que empiezo a ver, un pesado caso de tautología. ¿Cuántas veces tendré necesidad de escribir la palabra y de exponer el concepto de crisis? Al asentar que padecemos una crisis de pueblo, no me refiero al pueblo en ninguno de sus valores corrientes de conjunto étnico, de sector social o económico, o de unidad o modo de ser político. Para el caso, más que el pueblo político, en sí bastante informe, nos interesa el pueblo en función histórica. Y justamente no somos pueblo en estricta categoría política por cuanto carecemos del común denominador histórico que nos dé densidad y continuidad de contenido espiritual, del mismo modo que poseemos continuidad y unidad de contenido en el orden de la horizontalidad geográfica. Creo haber escrito en alguna oportunidad que Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un pueblo antihistórico, por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia historia en forma tal que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras que nos ayuden en la obra de incorporar a nuestro acervo fundamental nuevos valores de cultura, cuyos contenidos y formas, por corresponder a grupos históricamente disímiles del nuestro, puedan adulterar nuestro genio nacional. En más de un libro y una revista extranjeros he leído elogios entusiastas para la obra de nuestros historiadores de ayer y hoy. Yo, así figura en el catálogo de quienes escriben historia en este país, y por más que sienta el orgullo de la atribución, no estoy del todo conforme con tal entusiasmo. Cierto que en el pasado y en el presente se han escrito muchos libros valiosos de historia, modelos entre ellos las historias de Baralt y Díaz y de Gilford Tull. Cierto también que los gobiernos, los mismos el del general Juan Vicente Gómez como el de Rómulo Betancourt, se han preocupado por el problema de la divulgación de nuestros fastos. Mas, en la mayoría de los trabajos de historia nacional se ha dado, con marcadas excepciones, notoria preferencia a una historia de tipo litúrgico y de criterio calvinista, con cuyo rígido esplendor se ha creído compensar nuestras carencias sociales de pueblo.
Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, para mí es fundamental el caballo de Ledesma. Esta historia, además verídica, de un venezolano en tiempos de la colonia que salió cual Quijote a repeler la avanzada de los piratas sobre la ciudad, siempre me impresionó porque además muestra un talante de valentía anterior al de la independencia, que es como el Anno Domini, Sí. ¿verdad?, de nuestro país, ¿no? Y por supuesto, mensajes sin destino. O sea, yo sigo sintiendo que ese mensaje no ha llegado. y ojalá en algún momento llegue y podamos entender todo lo que nos plantea y nos comunica seriamente Briceño Iragorri en ese libro. Sí. Yo recomiendo, además de diría que en general la obra de Mario Briceño Iragorri, pero Por la ciudad hacia el mundo es su último libro. Fue publicado en 1957, un año antes de su muerte. Recordemos que don Mario no llegó a ver la democracia en Venezuela, pero es una obra casi compilatoria de su pensamiento, y creo que pues es importante ver, digamos, de todo ese recorrido de vida y pensamiento, ¿no?, condensado en un libro. Así que los invitamos a leer. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Enriquena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.